Hola gente con van, espero que le gustó este nuevo cap el creador. Den descripción. El silencio era palpable en la habitación. Por una parte, Elsa y Anna veían a Naruto que tenía a un anciano del concejo en el suelo, sangrando de la nariz y varios dientes fuera de su lugar. El rubio veía al anciano con odio y habló con tanta firmeza que marcó autoridad. Tú eres un concejal, no eres el rey de este pueblo, así que haz el favor de cerrar la boca o te arrancaré la lengua la próxima vez. No tomes decisiones que le correspondan al rey, y esta es una advertencia para todo el concejo. No estoy pidiendo su autorización para tomar posesión de lo que es mío por derecho. Les notifico que Arendelle es mi legado, y como futuro rey declaró que esta nación rompe cualquier lazo existente con la alianza de los 40 reinos, y declara la guerra en contra de los concejales por el atentado de hace 23 años. La gente estaba en shock por lo dicho, pero para saber qué originó esta situación, debemos de retroceder 2 días en el tiempo. El sol salía por el horizonte, varios rayos de sol pigmentan las frías aguas de Berk, y con los ratos del sol el pueblo de jinetes despierta para un día más en la isla. Entonces, ¿sabes lo que tienes que hacer en estas 3 semanas que estaré fuera? Preguntó Naruto viendo a Bokon. El rubio protagonista que amamos después del ataque de Drago, había cambiado, ahora llevaba botas negras, pantalones negros y una playera de cuello alto sin mangas también color negro, tenía vendas blancas en ambos brazos y manos, su barba empezaba a cerrarse por completo causando bastante comezón después del afeitado, tenía 2 trenzas que caían sobre su patilla izquierda, y el cambio más grande fue que ahora siempre usaba una capa de pelo de animales color marrón oscuro. Tranquilo Naruto, me dejó a cargo varias veces, no hay problema alguno, solo serán 3 semanas, el rubio asintió aún no muy convencido. Naru, tranquilo, estarán bien todos. El rubio giró y se encontró a su esposa Astrid. La rubia también cambió su look, siendo que ahora deja 2 mechones caer a forma de encuadre de su bello rostro, la diadema aún permanecía ahí solo que ahora era más estética, aún llevaba su playera azul solo que esta vez más oscura y con ciertas líneas negras. Sobre ella un chaleco corto color rojo con cuero con lana de oveja en el borde, sus botas tradicionales de color marrón terminaban el conjunto y los accesorios fueron un enorme brazalete que Naruto le regaló tras su primer aniversario, y también el cambio más significativo era la capa blanca de pelaje que portaba, pero ambas capas eran soportadas y detenidas por 2 escudos, ambos el mismo, un escrillo y un nader respectivamente. Estamos listos para partir. Naruto giró y se topó con su hermano, que ahora llevaba un atuendo similar al de él solo que con más accesorios que le provocan dolor de cabeza solo de verlos. También a su lado estaba Dagur, quien dijo que debía de acompañar a su mejor amigo y hermano a una misión tan importante como esta. Dagur ahora tenía barba cerrada y algo larga junto a un atuendo de los defensores del ala, con el erupción detrás en color oro. Bien, recuerden que somos prácticamente extraños en ese lugar, y tomaremos posesión de él por orden de sangre, pero lo más importante es, Naruto tomó aire para decir algo, pero, ya sabemos nada de romper cosas, o destruir propiedad que sea valiosa. Todos recitaron la frase que el jefe había dicho durante las últimas 2 semanas y media. Ok, ahora estamos todos. Astrid, Hippo, Dagur y Patapez, todos asintieron menos el último que llegaba corriendo con Albóndiga. Perdón, me quedé dormido. Eater y yo discutimos sobre cómo acomodar los dragones que encontremos allá y también tuvimos problemas con la furia luminosa que atrapamos. Naruto suspiró, había olvidado por completo esos 2 pequeños cambios que tenía Berk. La primera era el hecho de que había aparecido una furia luminosa hace algunos meses, sea por sus habilidades o porque disparaba a matar. Pero ahora trataban de saber más sobre ella y ver si Chimuelo podría ayudar, pero fue más que claro que este último estaba muy enamorado de ella, pues cada que veía un cortejo de otra especie se le quedaba viendo para aprender más, y después del primer intento quedó demostrado que Chimuelo era bastante malo para relacionarse con las chicas, y el segundo gran cambio fue que Eater e Hippo terminaron su relación, esto a causa de una pelea que, si bien podría parecer estúpida para el castaño, no fue muy agradable el comentario sobre que su hermano estaba loco y los llevaría a una muerte segura. Desde ese día ninguno se hablaba y mantenían distancia y solamente trabajaban juntos por órdenes de Naruto, quien era el jefe, pero por lo demás no había nada de contacto. Monta, tenemos que llegar al anochecer, espero y esa dragona no tenga un arranque de odio y quiera escapar de aquí. Los demás suspiraron,
Después de haber sido nombrado jefe, Naruto tuvo una madurez asombrosa. Ya no era Naruto que podía matar no sentir nada, ahora era Naruto el sabio al rubio en el archipiélago por su cambio y su actitud que asombraba a muchos. Hidra rugió y todos alzaron vuelo. Naruto giró a su izquierda y vio a Brinca Nubes, el dragón de su madre y quien le hacía compañía todo el tiempo, algo que el rubio agradecía inmensamente. En Arendelle Elsa despertaba viendo el vestido que usaría para mañana en su supuesta coronación, la cual fue pactada por los concejales de la alianza, pero tenían un plan y si tenían éxito quizás Arendelle podría volver a ser feliz. Elsa, una voz muy conocida llamó a la rubia, ¿qué sucede, Ana? Preguntó la futura reina de Arendelle. Nada, solo quería ver si estabas nerviosa por lo de mañana. Elsa le miró. Ambas sabían que sus nervios no eran por la coronación, más bien por conocer a su hermano mayor. No tan nerviosa como debería de estarlo. Mis nervios son a causa de la misma razón que los tuyos, Ana. Ambas hermanas se vieron. Naruto, dijeron ambas sacando risas por la coincidencia. Perdón, es que durante 23 años las cosas nunca fueron muy favorables para nosotras y ahora, no solo viene nuestro hermano desde la tumba para tomar su lugar como el legítimo rey de estas tierras. Oye, ¿cómo crees que es? Preguntó la castaña. Elsa parpadeó. Bueno, no me había hecho esa pregunta hasta ahorita, pero no sabría decirte cómo es él. Ana entonces frunció el ceño en muestra de disgusto. ¿Y tú? Preguntó la rubia. Ana se puso de pie y empezó a cantar. Melodía a gusto personal. Él es, rubio como tú y quizás como él solo también, alto por lo quiero suponer y de bello ver, de estampa intacta de una gala espléndida también, o eso quisiera saber, mas mi corazón dice que eso no y la imagen de un rey de porte mayor nunca existió, quizás es fuerte como lobo y con el apeste de un oso, con barba y bigotes de delfín, diestro en la espada y en la guerra quizás, también guapo y de cuerpo estético como un príncipe debe de ser, más corazón dice que ese no y la idea de su olor fue a causa de su sudor. Pero aún hay otro que puede ser y que cuando pienso que es me enloquezco, verlo ser todo y nada a la vez siendo el hombre ideal y el caballero de noble corazón con un carácter fuerte y un instinto aterrador, más que no es así y al final solo existe un fin y esperar a verlo y poder decir, si eso jamás pensé que sería. Ana reía por la composición pero Elsa aplaudió. Bueno, creo que no está mal, pero debes de esperar, Ana, está por llegar y esta pesadilla terminará. La castaña asintió y salió de la habitación de Elsa dejándole estar sola. El suspiro se escapó después de unos instantes, mirando la luna y luego el vestido comenzó una canción. Tonada de piano a su elección. Sé que llorar no arreglará el dolor que hay en mi corazón, porque él nunca fue el causante de este sufrimiento que me atormenta mientras nadie ve. La carta decía que eres un monstruo, pero aquí estoy y yo, que fui condenada a una prisión en mi habitación, a una jaula de oro que resplandece cual bello amanecer, pero aún me encierra en mi propia vida. ¿Serás como yo? Callada, fría y distante por miedo a herir a quien más amas con solo abrir tu corazón, ¿eres prisionero de tu corazón? ¿O solo un chico más, que busca salvar a un monstruo de esta horrible prisión que la atormenta día a día? Ven y sálvame de este lugar, rompe el destino y ayúdame a escapar de aquí. Ven y llévame al ancho mar, muéstrame cómo es que alguien puede sentirse normal, tú que debes de saber qué es lo que la gente quiere ver y no ver. Ven y salva a esta dama de esta torre encantada a la que fue condenada a causa de una extraña alarma que dejó tus armas y la huella roja que mancha la historia de tu vida. Solo ven a mí y déjame ver quién eres. Solo eso pido, nada más. Elda fue sacada de sus pensamientos cuando la puerta sonó nuevamente. Cariño, ¿puedo pasar? Preguntó una voz bastante cansada. Adelante, tía, respondió la rubia. La puerta se abrió y por ella Elinor pasaba con el semblante más cansado que antes. Elsa, mi niña, estamos esperando todos allá abajo. La mujer que tenía ya varias canas pintadas le sonreía de manera amable. Lo sé, tía, es solo que estoy bastante nerviosa. Elinor vio a su sobrina y suspiró. Él vendrá, tienes que confiar en mí y en él. Ahora más que nunca debes de estar tranquila y confiar en que él se presentará. La rubia estaba tan asustada que no podía confiar tan fácil. Perdón, tía, pero si él no se presenta yo seré convertida en reina y obligada a contraer matrimonio lo más rápido posible. Si él no aparece seré condenada a una vida de sufrimiento. Elinor quería seguir hablando pero alguien las interrumpió. Veo que está haciendo su labor, reina Elinor. La gente espera que ustedes bajen. Hay varios anuncios que el pueblo debe de saber lo
más pronto posible, como el matrimonio de Elsa con el príncipe Jackson de Lumberg. Elinor apretó los dientes en señal de molestia, mientras que Elsa mataba con la mirada al hombre. Muchas gracias Lord Cavendish, bajaremos en un momento. El sujeto asintió mientras les daba la espalda y Elinor pensaba, más vale que llegues justo en este momento Naruto, o de lo contrario tu hermana será una rehén de los lords. Ana se encontraba con Mérida y Rapunzel hablando cuando vieron a Eugene acercarse a ellos. ¿Qué ocurre?, preguntó la castaña a su marido. Me he acabado de enterar de algo, el concejo quiere comprometer a Elsa con un tal Jackson, es muy probable que quieran seguir con el control. Eugene estaba molesto, él junto a Ana eran los únicos que sabían del plan de las dos reinas para detener el mandato del consejo, debía rogar porque la suerte de Naruto fuera muy precisa porque la necesitarían, pero sus pensamientos fueron interrumpidos cuando truenos se oyeron a lo lejos y los aldeanos y gente adinerada empezó a entrar en el castillo. Va clima tan extraño, hace tan solo una hora hacía un solo espléndido y ahora nubes de tormenta aparecen de repente. Eugene escuchó claramente lo que decía una mujer, quizás de un duque por su forma de hablar, y si era cierto esas nubes de tormenta eran una buena señal y el sonido de la lluvia cayendo en los cristales solo cuando una sonrisa en el castaño. ¿De qué te ríes ladrón?, preguntó ácidamente la pelirroja. Oh, de nada realmente, es que suelen gustarme las tormentas de un tiempo para acá más si son eléctricas. Mérida le vio con la ceja levantada, pero se encogió de hombros. No era raro que a una persona le gustaran las tormentas. Por las escaleras, Elinor y Elsa bajaban siendo el centro de atención de todos, los concejales se veían unos a otros y sus sonrisas crecían con más rapidez que las de tu ex. Cavendish dio un paso al frente y habló, pueblo de Arendelle, el concejo se honra en anunciar el nombramiento de Elsa Alicia de Arendelle como futura reina. El hombre hizo una pausa atrayendo los aplausos de todo el pueblo pero algo les interrumpió, yo creo que no, la voz gruesa y fuerte, con esa aspereza y tono brutal callaron todos los aplausos, e hizo que las miradas giraran a la puerta principal donde una silueta se apreciaba entre las sombras. ¿Y eso sería?, preguntó el concejal tratando de identificar la voz y la silueta del hombre, pero por alguna razón su mente iba a Agnar, porque ella no es la primogénita. La voz volvió a sonar y esta vez, para dejar verse ante la luz poniendo pálidos a todos los presentes, Agnar, gritó Cavendish poniendo pálidos a todos, y causando una sonrisa en el rubio. No, aún mejor, soy el fantasma de alguien aún más poderoso que mi padre. Naruto rió nuevamente al ver cómo el alma salía de sus cuerpos. No puede. Tú estás muerto. Gritó nuevamente, pues creerlo, porque es verdad, los muertos finalmente se han levantado de sus tumbas, y ahora el fin del mundo como lo conoces ha terminado. Me llamo Naruto Odinson Adoki, actualmente, pero mi nombre original es Naruto Agnar de Arendelle, hijo de Agnar Arendelle y Yindua Arendelle, primogénito de la familia real de Arendelle, y heredero al trono de Arendelle. La gente quedó en shock ante la revelación que tenían y los más viejos parecían haber visto el fin de una vez por todas. Te dije que tuvieras más tacto. Por la puerta entró el resto de la tropa, y Astrid se acercó al rubio y le dio un jalón de orejas, el cual Naruto ignoró por completo. Bueno, ahora que hemos dado los anuncios importantes, quiero que todos los que no sean habitantes de Arendelle tomen sus petacas y salgan por esa puerta, y no vuelvan nunca más si aprecian su vida. Astrid suspiró nuevamente, tenías que ser cabeza de carnero, habló la rubia. Bueno, con todo y eso aceptaste ser mi esposa. Naruto habló aumentado el shock. Me arrepiento y tampoco dejaré que decirte que debes de controlar tu temperamento, aunque lo estés haciendo muy bien ahora aún debe de mejorar. Elsa y Ana parpadearon asombradas, su hermano sin duda no era lo que ambas esperaban. ¿Esposa?, preguntó Cavendish histérico, esa plebeya de quinta que carece de gracia y etiqueta, que claramente es una abominación, nunca será reconocida como la reina de alguien. Hippo, Dagur y Patapez hablaron con melodía y juntitos, este compa ya está muerto, nomás no le han avisado. Y en efecto, Naruto dio un par de pasos antes de estar a la distancia prudente, y le soltó tremendo soplamocos que el mundo se acordará por siempre. Y fue así que volvemos al inicio de la historia.
El mundo se cayó en un solo segundo. Oye, ¿cómo te atreves a tocar así a uno de los concejales? Habló un joven de 21 años con el pelo blanco como la nieve, ojos azules y vestía de manera ostentosa, un pantalón y zapatos negros, camisa blanca y corbata azul, saco blanco con un pañuelo azul en el pecho izquierdo. Me atrevo, porque ellos fueron los responsables de esto. ¿O no lo sabes? Ellos atacaron a Arendelle hace 23 años con el único objetivo de eliminarme, ya que represento una amenaza a su sistema, y ahora mismo ganas no me faltan de enviarlo en finos cubos y en azadón que se pueda darle de comer a los cerdos. El joven parpadeó mientras veía al rubio. Si quería salvar al concejal debía de hacerlo ahora, pero dudaba al ver el aspecto del rubio. Lamentamos mucho las atrocidades que hicimos y trataremos de mantener la paz con Arendelle, pero sabemos que no solo bienvenidos en estos momentos, pero enviaremos cartas para que podamos resolver esto de manera pacífica. Nos retiramos, habló otro de los concejales con una velocidad asombrosa. Las cosas estaban en los barcos y las velas desplegadas y con el viento de la tormenta tenue salieron de los límites de Arendelle con la cola entre las patas. Naruto, quien había seguido cada movimiento con su mirada, regresó al castillo donde la gente le esperaba. Bueno, eso bastante entretenido. El tono era diferente y por mucho que odiaran admitirlo suave y comprensivo, la gente se quedó pasmada. Ah, lo siento por esa escena, pero cuando oí que tratarían de poner a alguien contra su voluntad simplemente exploté. Los aldeanos por alguna extraña razón suspiraron al ver que el rubio era solamente un chico más. Bueno, ahora sí, quiero saber quién estuvo a cargo del reino mientras mis padres estuvieron muertos. Un hombre de calva alta y unas enormes patillas con un atuendo uniformado dio un paso al frente. Fui yo, majestad. Estuve al frente de las líneas durante un par de años tras la muerte de sus padres. Naruto le vio, pero en vez de preguntar su nombre, lo primero que dijo: antes de que sigamos con esta conversación, quiero dejar dos cosas en claro. La primera es que quiero que me llamen por mi nombre, y si creen que es una ofensa, el título máximo que aceptaré sería jefe, no más. Y segunda, relájate, no voy a comerte, no soy un ogro y hasta los ogros tienen sentimientos. El hombre parecía contrariado por la actitud del joven. Lo siento, milord, pero sería una falta de respeto dirigirse a mi rey como jefe, respondió el sirviente. El rubio suspiró y habló con firmeza. Bien, parecer que tendrá que ser por las malas. Como mi primer decreto real ordenó a todo el pueblo de Arendelle dirigirse a mí como jefe o simplemente Naruto, y en cuanto a mi familia, el título máximo será señorita, siempre acompañando el nombre. Los aldeanos le vieron y el sirviente solo pudo decir: maravillosa jugada, jefe, y fue sincera la observación del hombre. Ahora, señor. Naruto vio al empleado que rápidamente contestó: Arturo Leerón, señor. Naruto asintió. Muy bien, Arturo, quiero que vayas y le digas a todos los aldeanos que hoy cenarán en palacio. Luego quiero que me digas exactamente dónde debo de sentarme y dile a todos que pongan la mesa. Todos cenaremos en familia. Y una cosa, ¿qué bebidas de alcohol tienen? Porque quisiera ver si, Astrid, eso duele. Naruto se había doblado de dolor ante la aparición de su esposa jalando su oreja. Ni se te ocurra tomar alcohol, Doc. No pienso permitir que mi esposo ande por ahí todo ebrio y alcoholizado haciendo locuras. Esas ya las puedes hacer sobrio. Elsa y Ana nuevamente parpadearon ante el comportamiento de los dos rubios. Arturo, puedes marchar y hacer la tarea y olvida cualquier petición de alcohol que te haya hecho este cabeza de carnero. El hombre asintió con sudor corriendo por su sien. Arendelle sin duda tendría un par de reyes bastante curiosos. Dio media vuelta y ordenó a los empleados del castillo, dejando solo a la familia. Veo que llegaron justo a tiempo. Elinor fue la primera en hablar ante el silencio. Sí, muchas gracias, señora Elinor. La verdad fue un viaje agitado y quisiéramos ver si... Astrid fue interrumpida por una empleada que entró al castillo. Mis reyes, hay monstruos en el patio principal del castillo. Naruto se levantó y vio a la mujer. De casualidad, esos monstruos no tienen aspecto de reptil volador con picos, cuernos y colores oscuros. Preguntó el rubio, ganando un asentamiento de la mujer. Ah, ellos son Hidra, Chimuelo Tormenta, Brinca Nubes, Albóndiga y Tiranía. Son nuestros dragones y creo que están hambrientos. Tienen pesado por aquí. La mujer trató de hacer algo pero estaba en shock. Naruto pasó su mano por delante de sus ojos, chasqueó los dedos e incluso trató de meterle un dedo a la nariz, siendo detenido por Astrid. Clara, reacciona. La mujer reaccionó y luego vio a sus visitantes. ¿Así, quiere que les demos de comer? Naruto asintió. Sí, pero venga conmigo, quiero que sepan que ustedes no son malos, así podrán acercarse sin miedo, suelen ser algo territoriales. Y así Naruto dejó el palacio real en un incómodo silencio.
Naruto al regresar se encontró con sus acompañantes y familiares quietos en un mismo lugar. Ayorin, ayúdame con esto. Bueno gente, creo que es hora de hacer. El día comenzaba después de una larga noche, barcos de todos lados llegaban para la coronación, la gente de Arendelle estaba lista para el gran día, pero había alguien que no estaba del todo listo, ni aun que me parte un rayo, ¿me pondré eso? Naruto señaló el traje que sus tías habían comparado para él. Naruto, por favor, solo serán unas horas, nada más, pidió Ariana, pero la negativa era absoluta, y es que el traje era naranja con blanco, y una corbata azul marino en ella. No, parecería idiota con semejante cosa. Hippo, que luchaba por ponerse un traje similar al de Naruto solo que en negro. Ryo, Dagur, que se colocaba otro azul marino, asintió, y finalmente Patapez, que tenía uno color oliva, desvió la mirada de Dakosa. Además no me va a quedar. Las dos mujeres hicieron ojitos de cachorrito en llanto y Naruto no tuvo más remedio que ponérselo. En otra habitación las chicas tenían muchas dificultades. No comprendo por qué tanto armatoste, decía Astrid al sentir un corset arrebatarle el aire de su cuerpo. Es una larga tradición, Astrid, y Naruto también tendrá que lucir un traje de gala, decía Rapunzel, que se colocaba el corpiño en el vestido. Pues deseo que Naruto queme toda esta ropa cuando nos cambiemos. Hay mucha más comodidad en Berk como para soportar esto. Astrid apretó los dientes cuando la sirvienta casi le aplastó el tórax. Otro poco y me arranca el pecho, susurro molesta a la joven. Ana entraba con su vestido casi puesto, solo le faltaba la parte de arriba y el peinado. Dime Astrid, ¿qué tan lindo es Berk? Preguntó él sabiendo a su cuñada. Bueno, es bastante pintoresco gracias a los dragones, pero usualmente es muy frío, nieva 9 meses al año y graniza los otros 3, y aún así los prados son verdes, y ahora la lluvia hace que un sinfín de flores crezcan en la isla. Ana asintió, en palabras simples es como un paraíso en el hielo. La rubio río, pero era cierto las palabras de Ana, ver que era un paraíso en cualquier sentido. Naruto terminaba de ponerse el traje y las dos mujeres hicieron el mismo comentario. Pareces un idiota. Naruto bufó molesto, luego levantó una mano y el traje se rompió. Genial, ni siquiera es de mi talla. Elinor suspiró, tenían que haberlo visto venir. La espalda de Naruto era más ancha y cuadra, sin contra su masa muscular, era sencillamente imposible que el traje no le quedara. Hippo, que terminó de vestirse junto a los otros, observó un baúl bajo. Preguntó, ¿qué hay en este baúl? Los otros se encogieron de hombros, pero el rubio con curiosidad se acercó, formó una llave y abrió el baúl solo para ver que había un traje con una nota sobre él, para cuando Naruto tome la corona, espero no le quede grande. Naruto leyó en voz alta y lo sacó sabiendo que esa sería la letra de su madre, lo tomó y fue a ponérselo detrás del probador. Astrid y las demás alguna había salido de ese infierno. La señora esposa del rubio tenía puesto un vestido fino color azul en su mayoría, de la falda el corset externo era blanco con flores y el peinado era una trenza normal solo que más estética. Tenía puesto un par de guantes como complemento para el traje. Espero quemar estas cosas, susurró con odio la guerrera al sentirse incómoda en muchos sentidos. Bueno, andando, Elsa salía con un vestido azul celeste, el corpiño negro con diseños florales, con un parte superior de negro. Su atuendo era complementado por un peinado de trenza enroscada. A su salió Saiyan Mérida, que tenía la misma expresión de incomodidad que Astrid. Su vestido era azul también con la parte superior de color blanco, su pelo había sido peinado con 2 trenzas y un bollo en la parte de atrás. Rapunzel salió con un vestido violeta sin mangas y hombros, con el pelo liso y una que otra trenza. Ana tenía un vestido oliva metálico con el corset de color negro y sin mangas, el corset de ellas y el peinado era sus 2 trenzas hechas gorro de fiesta. Los chicos salieron de la habitación contigua. El primero en salir fue Dagur, quien sonrió. Traía colocado un traje de color azul marino, con diseños florales en la parte delantera del saco. También tenía puesta una corbata blanca que remarcaba una de sus mayores virtudes, su barba. Bueno, señoritas, yo tomaré a Mérida y partiremos a la capilla. Los esperamos. Poco después Eugene, que tenía más experiencia en estas, llegó por su esposa con un traje de color lavanda sencillo en su mayoría. Luego salió Patapez,
vez que se veía algo raro con el traje color oliva y una corbata de color blanco. Ana, por favor. Patapez se llevó a la hermana de Naruto, dejando al par de rubias en un silencio algo incómodo, pero no duró mucho ya que Hippo apareció desde la puerta y vio a su acompañante. Portaba un traje negro con diseños florales en el pecho y una corbata blanca. Me llevo a Elsa, no tarden los dos, la ceremonia debe de empezar en una hora como mucho. Astrid asintió cuando la pareja salió de su vista. Recogieron a sus esposas y le dieron una mirada de ánimo a Astrid. La rubia esperó 10 minutos cuando finalmente Naruto se apareció por la puerta. Tenía un traje negro oscuro militar, tenía detalles en rojo, junto a un par de dragones en la parte delantera del saco. Atrás tenía el escudo de Arendelle, la corbata era de color rojo. Naruto suspiró viendo a su esposa. ¿Y qué tal? Preguntó la rubia. Le dio. No te queda mal, es curiosa verte así. Astrid no sabía qué decir con exactitud, por un lado se veía bien y por el otro estaba demasiado sexy según ella. A ti tampoco te queda mal el vestido, me dan ganas de arrancarlo y descargarlo. Astrid rió viendo que su marido sí podía decir lo que pensaba. Bueno, debemos irnos, es hora de la coronación. Naruto asintió viendo a la mujer que ama, le dio el brazo y ambos salieron rumbo a la capilla. En las afueras del pueblo, Ana y Patapez tenían el rostro lleno de nervios, mucha gente le saludaba mientras que ella apenas y aguantaba las ganas de vomitar. Vamos tranquila, creo que todo saldrá muy bien. Patapez parecía estar también tan nervioso como ella, pero aguantaba por el bien de sus raíces. Por su parte Hippo y Elsa mantenían un silencio muerto debido a la incomodidad. Oigan, deben de tratar de entablar conversación, ambos serán hermanos, no me corrijo, son hermanos. Dagur llegó junto a ellos y al ver a Hippo tan tenso solo suspiró. Bueno, tú tienes esposa, así que no creo que sea tan difícil hablar con alguien del sexo femenino. El castaño estaba tratando de desviar el tema. Bueno, es cierto, pero tú también has convivido con Astrid y es tu cuñada, así que no me salgas con eso. Dagur estaba tratando de animar al dúo de retraídos. Eso no cuenta, Astrid casi no es una mujer, soltó el castaño. ¿Con que no soy una mujer? Hippo adquirió una enorme palidez al escuchar la voz más siniestra que todo hombre trataba de evitar. Giró un poco y observó a Naruto mirando al cielo y a su cuñada con una mirada fría y una dulce sonrisa. Bueno, yo no quise decir eso, bueno, la verdad es que, pero para suerte de Hippo algo le salvó, o mejor dicho solo empeoró su situación. Ahí están Wakala, Naruto, Hippo, Patapez, Astrid y Dagur tuvieron un tic en el ojo al reconocer ese nombre. Por Din, todo iba tan bien. Mérida rió al oír a Naruto hablar. Había muy pocas cosas que le sacan de quicio y esta era una de esas. Eater, Brutacio, Brutilda, Mala y Patán llegaban en sus dragones a Arendelle. Todos aterrizaron y Naruto rápidamente habló. ¿De quién fue la idea? Preguntó asustando a todo el mundo. Todos señalaron a Patán, quien devolvió la mirada de odio a sus compañeros. Pues bien, no le interesa qué quieran hacer aquí, se regresan a Berk inmediatamente o conocerán el Valhalla antes de la edad adulta. Los dejé en Berk para que protegieran la isla, no para que andarán aquí como colados. Ahora regresan. Mala le dio una mirada a Dagur y este asintió. Eater mató de amor a Patapez, pero este también estaba firme. Patán quería hablar pero Naruto sonrió como maniático y Colmillo salió corriendo de ahí. Los demás siguieron su ejemplo, no querían ver a Odin, al menos no hoy. Cuando se fueron Naruto suspiró. Vaya rudeza, habló Ana con asombro. Bueno, si no tienes mano dura con ellos destruirán todo a su paso, así que mejor traer al perro con correa. Hippo habló y luego vio a Elsa, quien tenía una ceja levantada. Bueno, nos adelantamos, ya quiero que seas el rey para. Ana no terminó porque fue arrollada por un caballo y su jinete. Ana. Gritaron todos. Oye. Gritó la castaña. Ah, perdón, no te vi. El joven de atuendo pulcro y vestir elegante bajó del caballo y quiso ayudar, pero Naruto ya estaba ayudando a su hermanita. Ten más cuidado, pudiste dejarla loca, amenazó Naruto con voz autoritaria. Más de lo que ya está, pensó Dagur. La lamento, soy el príncipe Hans de las Islas del Sur, lamento mucho eso, es que de repente mi caballo se asustó al ver algo en el cielo. Naruto suspiró, sabía que había hecho que ese caballo se asustara, pero aún así tenía el jinete que prestar atención. Aún así, un buen jinete siempre tiene atención de su entorno, podría salir herido si tiene un descuido. Naruto volvió a hablar solo que más tranquilo. Lo lamento, y pido que me disculpe. Ana vio y luego rió. Ana de Arendelle. Hans hizo una reverencia y el caballo igual, dejando a los demás en blanco. Pido mil perdones de haber sabido que algo como esto ocurriría yo. Naruto suspiró y volvió a hablar. Levántate, estás haciendo son aceptadas, ella no sabe lo que es guardar rencor. Naruto
Naruto dejó que su mano acariciara la cabeza de Ana, quien se sonrojó de la vergüenza. Entiendo, es un placer conocer la princesa Ana. ¿Y usted es? Pregunto viendo al rubio. Soy Naruto, el Narrodin Sonadok de Arendelle y, el hermano mayor de Elsa y Anna. Hans asintió. Sin duda los rumores eran ciertos, los muertos se levantaban de sus tumbas. Será mejor irnos, la coronación está a punto de iniciar y no quiero alargar esto, no podré aguantar otro día con esta ropa. Astrid jaló a Naruto, quien solo se dejó llevar. Ana y Patapez también salieron junto a Dagur y Mérida, dejando atrás a los dos jóvenes restantes, quienes se despidieron del pelirrojo y entraron en la iglesia. Esto es el final, susurró Hans al ver sus planes serían nulos con el rubio en el reino y como rey. Naruto estaba haciendo un esfuerzo sobrehumano por mantenerse despierto en la coronación, y ya sea porque él era el coronado o porque quería dar un buen ejemplo de su persona, aunque a estas alturas la gente se habrá hecho una idea de cómo es el rubio. Naruto cerró los ojos un momento y el padre eclesiástico le puso la corona delante de él. ¿Es necesaria? Pregunto viendo la mayor ostentosidad que haya visto ya en su vida, y eso que él se encuentra tesoros a cada 2x3. El padre asintió y Naruto suspiró, dejó caer su cuello y el párroco le colocó la corona, luego le dio dos objetos los cuales Naruto tomó y dio media vuelta. El rubio escuchó un monto de palabras sin sentido alguno y luego el amén que él también lo dijo. Sí, amén. Esta pesadilla terminó. El rubio dejó los objetos y puso su brazo en forma de L para Astrid, quien le tomó. Luego de ello el párroco le colocó la corona a Astrid, demostrando que ambos eran los reyes de Arendelle. ¿Y es así que te vuelves una princesa?, le susurró el rubio a su esposa. Yo creía que ya lo era. Preguntó riéndose. Cierto, en ese caso te vuelves reina, mi reina. Ambos rubios rieron mientras tenía la atención de todos sobre ellos. En palacio la fiesta comenzó, dando un enorme banquete que podría llenar a un ejército de dragones. Simplemente increíble, jamás esperé semejante manjar, decía Dagur llenándose la boca de todo lo que podía. Oye, tranquilo viejo, esta gente no es como nosotros, son un poco más refinados y altaneros. Hippo sonaba extraño y Elsa se ofendió por el comentario. Disculpa por ser civilizados y tener clase, pero ¿qué puedes esperar de una tribu de sucios vikingos que no conocen lo que es la higiene personal? Ana, que estás cerca, caminó a las escaleras en busca de Naruto, antes de que estos dos armaran una escena, porque no me sorprende que contestes así, solo una burócrata podría tener semejante pensar. El rostro siempre inexpresivo se vio tornado en ira contenida. Bueno, al menos tengo mucho más que un cofre con 500 piezas de oro. Hippo le vio con desafío, el cual fue devuelto, y cuando la cosa se iba a poner fea Naruto apreció y tomó a ambos por las orejas. Ustedes dos vendrán conmigo, tenemos un asunto muy se los llevó al segundo piso. Entró en una habitación con la puerta abierta y miró a Ana y a su esposa. Amor, ¿podrías ir a platicar con los invitados?, preguntó el rubio. La rubia asintió y salió de la habitación dejando solos al cuarteto de hermanos. ¿Qué pasó allá abajo?, preguntó con autoridad. Los dos se vieron uno a otro de manera odiosa, causando un suspiro en Naruto. A ver, no de que les pase a ustedes dos, pero espero esto les quede claro, somos una familia ahora y para siempre, somos de dos mundos muy distintos, y ciertamente hay cosas que odio de esta cultura y de otras más, pero estoy haciendo un esfuerzo por aprenderlas y por tratar de enseñarles las mías. Por ello les pido como su hermano que traten de hacer esto una buena relación. Mañana o pasado Astrid empezará a entrenarlas para ser jinetes de dragones, y Hippo, Patapez y yo tendremos que hacernos cargo del reino, hasta que todos puedan guardar lo necesario para partir a Berk. Dagur volverá con varios barcos y custodias para movernos. Solo les pido su apoyo, a ustedes dos, porque Ana me está demostrando que quiere aprender. La mencionada se rió algo incómoda. Naruto vio a sus hermanos y esperó. Ambos no dijeron nada durante un tiempo, pero Elsa dio un suspiro de derrota. Está bien, pero solo por ti, ya que quiero saber cómo eres. Naruto asintió y vio a su hermano. Bien, no seré un cabeza dura como todos los demás, también trataré de hacer algo para llevarnos bien, así que volvamos a la fiesta. Así los nuevos hermanos bajaron nuevamente para disfrutar de la fiesta. La fiesta después de un rato tomó un ritmo tranquilo y fue disfrutable, pero aún había una cosa que a Naruto le asustó. ¿Cuántas personas más tengo que saludar?, preguntó a su tía, quien rió de manera comprensible. Bueno, creo unas 30 o 40 más, y todas querrán halagarte y a Astrid también para que puedan obtener algo a cambio. Astrid tuvo que contener la risa. Que está tan gracioso Astrid.
Preguntó Frederick. Bueno, es que Naruto es una persona difícil de tratar. La última vez que alguien le pidió algo a cambio por alabarlo terminó atado a un mástil con la cara hinchada por los golpes y con el barco sin capitán quedó a la deriva. Los dos reyes parpadearon. No quiero saber qué te pidió el tipo para que le dejaras así, pero trata de no matar a alguien, al menos por ahora, pidió Frederick obteniendo un asentamiento del rubio. Ana y los demás disfrutaban de un lindo banquete cuando Hans se acercó a ellos. Hola, ¿cómo están señores? Preguntó el pelirrojo. Dagur parpadeó y hizo una contrapregunta. ¿Tú quién eras? Patapez se dio un golpe con mano en la cara, luego miró al visitante y habló. Perdona su falta de atención, no recuperar casi nada de lo que le dice la gente que no sea su esposa, hermana o Naruto, solo ellos tres existen. El pelirrojo asintió. Ya veo, y hablado de Naruto, dígame cómo es él. Los demás se vieron. Hippo puso una cara pensativa, mientras Patapez suspiraba, y Dagur estaba bastante alegre. Bueno, ¿qué puedo decir de mi hermano que no se haya dicho ya? Creo que comenzaré por el principio. ¿Me siguen? Esto será un poco más privado. Los demás lo siguieron al patio trasero donde Dagur dio un paso por delante de ellos y empezó. Fue hace mucho quizás, en una noche voraz, con la luna infernal. En las aguas con un aspecto vil una cuna flotar sin fin, en ella viajaba la fuerza indomable, que se convertiría en un diamante. Viajó sin fin hasta que un día arribó a su más grande misión, enfrentó dragones y vikingos, saltando de lado a lado con un brillo carmesí, bailando en la noche fría que enigmas escondía. Ya desde niño demostró ser el rey más feroz, con su mirada azul caída y una sonrisa torcida, se movía de aquí a allá matando sin dudar, el rojo siempre su favorito color. Más un sol ardiente se podría admirar. Cuando caída en la batalla no había nada que lo acobarda, pues con su fiel arma nunca necesitó de una atalaya donde poder resguardar su hombría. Fue hace mucho quizás, en una noche voraz, con la luna infernal. En las aguas con un aspecto vil una cuna flotar sin fin, en ella viajaba la fuerza indomable, que se convertiría en un diamante. Viajó sin fin hasta que un día arribó a su más grande misión, creció como ningún otro pudo haber, con la cara llena de tierra y las manos sucias por el frío metal, con odios sordos a comentarios malos, él se forjó en hierro y se vistió de oro. Cuando la gente le vio todos dijeron ahí va el campeón. Fue hace mucho quizás, en una noche voraz, con la luna infernal. En las aguas con un aspecto vil una cuna flotar sin fin, en ella viajaba la fuerza indomable, que se convertiría en un diamante. Viajó sin fin hasta que un día arribó a su más grande misión, su tamaño aumentó y un terrible día llegó, cuando finalmente la gente entendió que él tenía el don. Era un líder nato y fijo capaz de meter la cabeza de su enemigo en cualquier orificio, engalaba a las demás tribus y las mujeres caían como los dragones a sus pies, todas dispuestas a serle fiel, y matar por él, pero para él nunca fue necesario hacer tal acción porque ya estaba apartado y sin saberlo siempre tuvo a su reina. Fue hace mucho quizás, en una noche voraz, con la luna infernal. En las aguas con un aspecto vil una cuna flotar sin fin, en ella viajaba la fuerza indomable, que se convertiría en un diamante. Viajó sin fin hasta que un día arribó a su más grande misión, y a él, el más grande mal llegó, uno que no se pude evitar aquel que nos enterrara en agonía y dulzura, se enamoró de la mujer que siempre lo obsesionó, una que sabía que sería tal cual es una esposa verdadera y fiel, pero con carácter de un dragón y la terquedad de una mula. Fue así que cambiar fue su único andar, y este camino lo guiaría a una irreverente vida, donde conocería más que una familia, se toparía con dragones colosales, el recuerdo de su madre, la muerte misma, una dragón electrizante y un mundo diferente al usual. Fue hace mucho quizás, en una noche voraz, con la luna infernal. En las aguas con un aspecto vil una cuna flotar sin fin, en ella viajaba la fuerza indomable, que se convertiría en un diamante. Viajó sin fin hasta que un día arribó a su más grande misión. Dagur terminó su canción asombrando a todos, mejor dicho produciendo una cara de alegría forzada. Bueno, ahora sé que los vikingos no canta, susurró entre dientes Elsa, no estoy del todo de acuerdo, Naruto y Astrid sí saben cantar pero solo ellos. La rubia asintió. Ana por su parte preguntó, ¿cómo fue que aprendiste a cantar así de bien? Los otros abrieron los ojos sorprendidos por la pregunta de Ana. Talento natural, nadie me puede igualar. Y por Río, vaya, tal parece que su majestad el rey ha vivido muchas cosas. Hans ahora sí estaba seguro que perdió toda oportunidad para la corona.
Naruto, es Naruto, donde te oiga que le hables de majestad, terminarás con el trasero donde se supone va la boca. Dagur corrigió al pelirrojo, quien vio al restos que asintieron, bueno menos Elsa y Ana. Wow, mi hermano es único, ya quiero aprender a ser como él, gritó Ana al aire. Thor, no permitas su color blanco en el rostro, creo que eso sería bueno de ver. Mérida se rió de la idea de Ana, aunque debía de admitir que era una grandísima idea. Las 3 de la mañana fueron miradas fijamente por el rubio. Estoy muerto, habló antes de dejarse caer en la cama. Pero ayúdame a quitarme esto. Astrid trataba de recuperar el aire que le faltó durante varias horas del día. El rubio de mala gana se levantó y fue a su mujer y empezó a desatar los nudos del corset. Fuiste muy bonita con estas cosas puestas. Naruto habló liberando a su esposa de su prisión. Esta empezó a quitarse los demás ropajes y vio a su marido que también se los quitaba. Preguntó sin poder contenerse. Así es, fuiste muy bonita con ese atuendo y la verdad me gustaría que usaras un vestido de vez en cuando, pero no creo que sea necesario. Tú eres hermosa sin esas cosas. Astrid se quedó quieta mirando al rubio que tenía la mayor parte de su ropa ya fuera de él, solo sus calzones estaban puestos. ¿Qué ocurre?, preguntó el rubio observando el cuerpo desnudo de su esposa, que era cubierto por la ropa interior. Es solo que, la gente ahí me dijo que era realmente hermosa con el vestido y el maquillaje, que estaban felices de ver a una reina pulcra para Arendelle, y recordé lo que dijo ese Lord Cavendish, y me dolió un poco, pero el verte aquí conmigo, no que digas que soy bonita con esa ropa y hermosa como soy, me hace pensar, ¿qué fue lo que viste en mí? Naruto sonrió y se acercó lentamente a su mujer, rodeó su cintura y la acercó a él. Es curioso, yo me hice la misma pregunta pero a la inversa, ya que todo me gusta de ti, no hay un solo defecto que pueda encontrarte, y si lo hay solo me hace más feliz, porque quiere decir que esta es la realidad y no una ilusión que se esfumara. Sé que con verte aquí el día de hoy y el día de mañana puedo sonreír porque tu sola presencia es como ir al Valhalla en vida. Astrid rió ante las palabras de su esposo, luego sintió el tacto de sus rasposas manos en su mejilla y una sola mirada bastó para que ambos se encendieran en aquel calor pasional que tantos años reprimieron. Ana caminaba con dirección al cuarto de su hermano y cuñada. Tenía que preguntar a Astrid si mañana empezarían el entrenamiento ya que tenía muchas energías para ello. Cuando estuvo delante de la puerta notó que esta estaba ligeramente abierta y unos sonidos extraños salían de ella. Con curiosidad puso su ojo en la abertura solo para quitarlo de inmediato y salir de ahí con la cara color rojo jitomate en temporada con dirección a la habitación de Elsa. Al llegar ahí, la rubia estaba terminado de cambiarse cuando Ana entró y cerró la puerta de un golpe. ¿Qué ocurre?, preguntó la rubia. Ya obtuve mi respuesta de si tenían hijos. La mayor rió, y luego analizó su respuesta y sus ojos se abrieron de la sorpresa. Ana, eso no debías verlo, susurró antes de que la castaña hablara. No sabía que los miembros de un hombre duerman así de grandes. Elsa se sonrojó y fue por su hermana, le cambió una de sus pijamas y le dijo que dormiría con ella hoy. No se fiaba de su lengua y su gran facilidad de hablar con el personal. Elsa despertó, el sol tan fuerte que entraba por su ventana eran indicios de que pasaba de mediodía. Gruñendo abría los ojos para luego cerrarlos nuevamente, giró a su derecha y observó dormir a su hermana junto a ella. La noche anterior pudo haber sido un desastre si la dejaba huir. Ahora más segura se levantó y fue al baño encontrándose con Hippo en el camión. Elsa lo observó, tenía puesto la mayoría de su ropa suelta y el cabello más desordenado que antes, pareciéndose a su hermano un poco. Buenos días, dijo este en un bostezo. Buenos días Hippo, veo que dormiste bien. Elsa trataba de hacer una charla familiar. Realmente no, y dudo que alguien pueda dormir cuando Naruto y Astrid tienen sexo, son realmente ruidosos, y estar en la habitación siguiente no es la mejor idea. La rubia estaba algo desconectada de lo que ocurría. ¿Ya los han escuchado antes?, preguntó sin intenciones malas. Sí, bastantes de hecho, es difícil decir qué hacen esos dos durante el sexo. Una vez salió volando un arma, aunque creo que fue de manera inconsciente. Elsa asintió y se dijo una cosa muy curiosa, si tienen tanta energía, ¿cómo es que aún no tienen hijos? Hippo detuvo su andar y parpadeó un par de veces mientras ponían cara de pensador. No lo sé, pero de algo puedo estar seguro. Proton Astrid quedará embarazada, al ritmo que van es más seguro que ya lo esté, pero no me hagas caso, eso deberías de preguntarle a ella o a Naruto. La rubia asintió y entró al baño dejando a Hippo afuera esperando.
Poco a poco la gente en Arendelle despertaba y las cosas tomaban vida en el pueblo, mientras que en Palacio una rubia despertó sola en su cama, debió de seguir su rutina, espero y no haya matado a alguien. Astrid se vistió rápidamente y bajó a la estancia real, donde los duques y gente rica querían hablar con Naruto. ¿Qué ocurre aquí?, preguntó la rubia. A la gente se le quedó viendo con asco. Bueno, verá, buscamos a Rey Naruto o a la reina Astrid. Si fuera tan amable de guiarnos a ellos, pidió una mujer antes de que el empleado hablara. Lady Astrid, verá, estas personas son, pero la rubia le interrumpió, son gente que tiene que marcharse, ¿no es así? Esa fue la orden que te dio Naruto la noche anterior, y te permitió usar la fuerza bélica si los gorrones no querían irse. El empleado asintió, así que se giró y vio a los demás. Ya oyeron a su majestad, ahora le pedía a la servidumbre que guardarán sus cosas y las bajarán. Está en el patio esperándolos para que cada uno de ustedes tome sus maletas y abandone Arendelle. Los demás iban a refutar y una voz dominante de alzó, les sugiero que si valoran su vida, salgan de aquí. Por la puerta la guardia de Arendelle apreció y les dio la cara. No pueden sacarnos así como así, todos y cada uno de nosotros exigirnos una audiencia con el rey Naruto. Habló uno de los duque, el líder de la guardia sacó un trozo de pergamino enrollado y leyó: yo Naruto Ernar Rodinson Adog de Arendelle y, por medio de esta presente doy fe y testimonio de que nadie de los duque que asistieron a la fiesta o socios comerciales puede permanecer en el pueblo antes de mediodía, y si aún así ellos reniegan, la guardia real tiene permitido el uso de la violencia extrema para expulsar a los invasores de nuestras tierras. Los presentes trataron de quitar el pergamino pero no hizo falta, el comandante se las mostró y en efecto todos los requisitos reales estaban ahí. Los guardias tomaron a cada uno de los invasores y los sacaron del palacio. Bueno, a Naruto le agradará saber que la gente aquí también sigue órdenes al pie de la letra. Patapez habló llegando justo con los demás. Sí, eso es estar previendo. Dagura sintió. Ryan, ¿dónde está mi esposo?, preguntó Astrid. Salió temprano, dijo que buscaría algunas fallas en la aldea y las arreglaría. El último informe dice que estuvo en la zona comercial, ahora debería de volver en cuestión de segundos. Y por la puerta entró el rubio con su ropa característica, ropa del diario, y su semblante sereno. Astrid rió. Seguramente no había ningún desastre que resolver en este pueblo. Naruto suspiró después de la comida. Bueno, ya que no tenemos nada que hacer, porque al parecer este lugar es un sereno prado sin depredadores, pensé en que quizás podríamos tener un día en familia. Todos los demás le vieron con cara de asombro. ¿Qué? No hay nada de malo en pasar el tiempo con mi familia, además siento que de esta forma podremos estrechar lazos, así que ¿cuál es la idea para este día de familia?, preguntó viendo a los demás. La verdad no sé, ¿qué es lo que hacían tú y tu padre en un día familiar?, preguntó Frederick a su sobrino. Naruto rió nervioso. Hacíamos competencia de ver quién rompía más rocas con la cabeza, o teníamos un torneo de ver quién atrapaba más peces en un río con una aguja. Los demás vieron a Hippo, quien asintió. Eso no es muy usual. Recuerdo que mi padre me llevaban de caza a las montañas. Habló Fergus con cara alegre. El mío me obligaba a navegar contra las corrientes fuertes. Esta vez fue el turno de Frederick. A Agnar y a mí nuestro padre siempre nos deja clases de piano, recordó Ariana. El mío nos ponía a bordar, y en el telar, comentó Elinor recordando a su infancia con Indua. El mío me dejaba ayudarle a afilar las hachas, recordó Astrid. El mío siempre nos permitió jugar con la música, habló Patapez con alegría. El mío pues no sabría qué decir, murió algo pronto, comentó como si nada. Dagua. Yo recuerdo que siempre que había nieve salíamos Elsa y yo a hacer muñecos de nieve, recordó Ana. Naruto vio a todos y una descabellada idea surgió en su cabeza. Me parece que hay algo aquí que quizás podamos hacer. Todos voltearon al rubio. Digamos que hay una opción muy curiosa, tanto Elsa como yo tenemos poderes de hielo y tal parece que hay una zona bastante alta donde podamos jugar, pero ¿qué tal hacer un muñeco? Los demás se vieron y Elsa se asombró por lo que parecía ser un déjà vu. ¿No querrás que? Astrid parecía capatar lo que el rubio quería decir. Así es, damas y caballeros, propongo una guerrera de muñecos de nieve. Los capitanes seremos Elsa y yo, nos basaremos en el juego de ajedrez y estaremos por equipos, es decir, Astrid, tío Fergus y tía Elinor, Ana, Dagur y Mérida serán de mi equipo, mientras que en el de Elsa estarán Hippo, tía Ariana y tío Frederick, Rapunzel, Eugene, y Patapez. Así que vamos al patio. Todos se vieron con cara de no entender y empezaron a salir detrás del rubio.
Una vez afuera los demás se vieron en un claro del bosque donde Naruto puso su mano derecha en el suelo y creó varios cuadros con su color característico, vio a Elsa y levantó sus cejas a modo de desafío, asustada Arendelle. Preguntó Elsa rió por lo bajo, ni un poco, retiró de sus manos los guantes y completó el tablero de juego, luego el rubio creó 16 piezas de aspecto nórdico con un gran tamaño, Elsa hizo lo propio pero los suyas se apegaban al clásico juego, el blanco mueve primero, habló Naruto. Elsa asintió y vio a Hippo, creo que el mejor para dar el primer golpe eres tú Hippo, el castaño río, era una buena jugada el que él abriera, peón G3, ordenó y Elsa movió con una ventisca, caballo C3, Naruto movió la pieza que su esposa señaló, peón H4, fue la orden que dio Frederick para que Elsa moviera la pieza, ambos rubios se vieron, con la fiereza de un felino, listos para jugar el juego más grande de sus vidas. Jaque mate, rió Naruto cuando sus dos caballos, dos torres y reina dejaron en jaque mate al rey de su hermana, ¿cómo ocurrió? Preguntó Rapunzel sin ver la lógica en el juego de su primo, eso es porque Naruto nos llevó a su terreno de juego, mazas y garras, es un experto en ellas, dudo que alguien pueda hacerle frente en ese juego, y todo ocurrió por darte el primer movimiento, ¿o crees que los equipos son al azar? Habló Dagur para llegó a hacer una pregunta tan crucial que se les pasó por sus narices, armaste el juego desde el principio solo para tu deleite, acusó Eugene aunque admitía que fue una maravillosa jugada, vamos, solo use este pequeño juego para enseñarles algo de estrategia en guerra, se defendió el rubio aunque no quitaba su sonrisa, debí de verlo venir, tú con la idea de la guerra aún en pie, debías de enseñarnos que es muy en serio, caímos en la trampa desde el principio, Hippo volvió a reafirmar lo que nadie quería aceptar, bueno ahora que hemos hecho este juego, puedo decir que realmente no somos una familia muy ordinaria, primero mi tío Fergus es bravo e impulsivo, mientras que mi tío Frederick es cauteloso y frío, mi tía Elinor es seria y calculadora, mi tía Ariana es impresionante a la hora de hacer trampas pero descuida mucho sus demás piezas. Rapunzel es como una hoja en blanco creativa, mientras que Mérida es más una mapa bélico, Hippo y Patapez son los mejores idiáticos que existen pero son carentes de fuerza física, Dagur y yo somos más músculo e improvisación pero no tenemos las ideas claras, Astrid es valerosa pero posee cierto grado de inmadurez, Ana es una niña en más de un sentido pero hay honor en su corazón, Eugene veo que tienes ciertos dotes de ladrón y agilidad pero aún no ves el panorama completo, Dagur por su parte es un salvaje, y Elsa tienes tanto talento como yo en cuanto a creatividad se refiere pero eres prisionera de tu corazón, en cuanto a lo demás, lo que tengo que decir es que, no somos una familia ordinaria, Naruto parecía que tenía una sonrisa en su cara pero el color rojo su cara decía lo contrario, ¿pero qué hay de malo en ello? Preguntó Hippo, bueno verás la verdad es que quiero decirles que yo no esperaría más de mi familia que eso, pero también es un problema ya que jamás podré realizar una estrategia normal, siempre tendré que estar pensando en cómo mover todo de un lado a otro con la única meta de mantenerlos vivos, ya hemos perdido bastante a causa de esos ancestros, perdimos, padres, Naruto vio a sus tíos y a Hippo, hermanos, en esta ocasión giró sus ojos a sus hermanas, primos, vio a Mérida y Rapunzel, amigos, miró a sus jinetes, y sobre todo hemos perdido nuestra libertad, una que anhelamos desde la fundación de las 40 naciones, un pacto que se hizo con el único propósito de poder controlar a las futuras potencias en este mundo, pero, se toparon con algo peor que una mala noticia, hace 23 años el Consejo sembró su perdición, ahora tomaré mi lugar y destruiré a cada uno de ellos con mis manos, todos lo vieron hasta que Ana habló, wow, ¿sabes cómo ser incluso Naruto? Dioses, casi me muero la impresión, creía que lo decías en serio, jamás vuelvas a hacer eso, Astrid le dio un golpe en el hombro y este rió aún más, perdón, me deje llevar, quería ver qué tan bueno soy en estas cosas y realmente no soy tan malo, Naruto explicó su faceta repentina, bueno ahora sí, Naruto tomó en su mano una piedra y la reforzó con nieve, quiero ver qué tan buenos son lanzando la roca, los demás rieron y desde pasaron un día muy alegre en familia. El día amanecía con dos tenues colores, rosa y naranja ambos estaban subiendo su intensidad para revelar un nuevo comienzo, en el castillo de Arendelle, Ana dormía plácidamente cuando sintió una corriente de electricidad pasar por su cuerpo, arriba, es tan tarde para el entrenamiento, ahí ponte esto, Ana apenas y entendió qué ocurría cuando la puerta fue azotada y rompió un espejo, ¿dónde?
Preguntó aún medio dormida, pero al sentir algo en sus manos esta entendió qué ocurría. En otro lado Elsa, que también descansaba de lo lindo, fue abordada por un balde de agua fría y el golpe seco de un paquete en su cara. Arriba, tienen 5 minutos para bajar al patio principal. La voz de Astrid sonaba a dolor puro y el azote de puerta lo confirmó. Ana estaba de pie aún con los ojos medio cerrados, sus ropas habían cambiado, ahora tenía una playera blanca con un abrigo chaleco con el gorro lleno de peluche, tenía un cinturón de cuero con calaveras, sosteniendo una falda de marrón de cuero, con pelaje en el borde, unas mallas negras y unas botas estándar. A su lado Elsa tenía una playera miel con un chaleco color negro, unas medias del mismo color y también una falda marrón al igual que las botas. Las dos tenían una cara de poder dormirse en cualquier momento, pero el sonido de una hacha que pasó entre ambas las despertó. El próximo tiro las dejará calvas, rugió Astrid. Las dos pusieron atención a la rubia. Bien, ahora me han encomendado que transforme a este par de inútiles en unas ejemplares hijas de la puta madre y enorgullezcan a su hermano. El ser jinete de dragones no es una tarea más, es una responsabilidad enorme que no cualquiera puede llevar en sus hombros. En estos 3 meses seré la peor pesadilla que tengan. Se levantarán al alba e irán a dormir cuando la noche esté media. Deberán de entender que el descanso es algo meramente psicológico, pero también deberán de entrenar duro. Quiero que antes de empezar den 10 vueltas al palacio y se preparen para las lecciones, así que niñas, bienvenidas al entrenamiento. Las palabras de Astrid pusieron el color blanco en cada uno de los rostros reales que alguna vez fueron princesas. Las cosas empezaron sencillas. Astrid les dio la orden de correr con baldes de agua en sus hombros, y por cada gota que se derramara harían 10 flexiones. El objetivo era llevar los baldes con agua al otro lado del pueblo, pero como obstáculo tenían a Tormenta, que parecía feliz de verlas gritar y tirar del agua. Esto es una humillación, habló Elsa en tono bajo. No quería que a Astrid se le ocurriera algo aún peor. Después de ello Astrid hizo que las dos féminas empezaran a talar leña. Le había pedido a Naruto la noche anterior que cortará por lo menos 15 árboles para el entrenamiento. Debían de partir el tronco en cilindros del tamaño apropiado, luego estos partirlos en 4 y esto sería antes de la hora del almuerzo, ya que si no terminaban antes no comerían. La rubia disfrutaba del almuerzo mientras que Elsa y Ana estaban debajo de ella. No habían terminado a tiempo y el hambre las hizo querer enfrentarse a la esposa de su hermano. Mala idea, ya que fue sencillo para la rubia dejarlas fuera del combate. Aún están demasiado verdes como para tomar al toro por los cuernos, les explicó Astrid mientras comía con tanta lentitud para que las dos niñas la vieran comer. Luego de un buen almuerzo Astrid les dio la lección de lanzamiento con armamento. El primero fue el tiro con arco, donde salieron peor que una escopeta de feria. ¿Eso es todo? Mi abuela tenía mejor puntería, les espetó la rubia. Luego siguió el lanzamiento de hachas y de igual forma fallaron. Fueron poco a poco con cada arma que había a su disposición, pero el resultado era el mismo. Astrid suspiró. Esto será un desafío, susurró la rubia con veneno. Al mediodía las dos princesas estaban en una de las lecciones favoritas de Astrid, el protegerse con el escudo, donde nuevamente Tormenta hacía de juez, verdugo y torreta contra las princesas. Astrid las va a matar, susurró Mérida desde el balcón más cercano. Sí, fue lindo mientras duró, le respondió Rapunzel con una cara de pena. Bueno, quizás sea mejor ver qué más ocurre. La pelirroja asintió al comentario hecho, sabiendo que nada ganarían con estas especulaciones. Al llegar la tarde Astrid tenía a sus dos cuñadas en un predicamento. El siguiente entrenamiento era el combate cuerpo a cuerpo, donde la vikinga estaba usando a las dos como escobas para barrer, literalmente. Elsa cayó de espaldas al suelo tras recibir un buen derechazo de su oponente. Ana dio varias vueltas antes de chocar con la fuente. Por Thor y sus bravos guerreros, ustedes son una vergüenza para la naturaleza, habló Astrid con decepción absoluta. No, que tú seas una marimacha es otra cosa, rugió mentalmente Elsa al oír las palabras de su cuñada. En la puerta del palacio Hippo, Patapez y Dagur veían con atención a cada una de las féminas. Esto no se ve todos los días. Astrid siendo Naruto, comentó el verse con una sonrisa burlona. No, ella no está siendo Naruto, no las ha llevado al circuito. Patapez se estremeció al recordar esa pequeña ocasión en que Naruto los llevó a su centro de entretenimiento. Muy bien señoritas, irán al circuito. La voz de Astrid les llegó como balde de agua fría en el cual sabían que no debían de ver. Elsa tenía un tic en el ojo izquierdo mientras que Ana tenía la piel muy pálida. ¿Eso?
Preguntó la castaña viendo el muro de donde se aprecian fuego y varias otras cosas salió volando. Sí, este es el patio de juegos de su hermano Naruto. Las dos jóvenes pasaron saliva, estaban ante la muerte segura, solo esperaban que fuera rápida y sin dolor. Las 10 de la noche fueron marcadas en el reloj. Ariana estaba atendiendo las heridas de Ana mientras que Elinor hacía lo propio con las de Elsa. Vamos, no fue tan malo, les comentó Hippo viendo a las dos féminas. Ambas levantaron sus manos pero al instante cayeron por el dolor insoportable. Si esto no está tan mal, ¿qué es mal para ti?, preguntó Elsa con tono ácido. Que yo les hubiera puesto las pruebas, no habrían durado ni 10 minutos antes de terminar como están. La voz inconfundible de Naruto les dio miedo por la mención. ¿Mientes, verdad?, preguntó Ana con cautela, pero obtuvo una respuesta negativa de los demás. No, Naruto nunca ha sido lo que la gente llamaría normal, por ello cuando alguien quiere seguir su entrenamiento sabe que no durarán mucho, ni siquiera yo que he peleado con él muchas veces puedo seguir su ritmo cuando se pone serio. Astrid comentó algo que todo su pueblo sabía, la vieja brecha entre ellos y el rubio. Bueno, en fin, veo que lo hicieron muy bien para su primer día, aunque hay bastante que mejorar en el transcurso del tiempo. Quiero ver su compromiso para esto. El rubio les dio ánimos de una forma bastante alegre. Ahora quiero hablar con Elsa en privado, por favor. Los demás asintieron, y salieron de la habitación donde se encontraban dejando al par de hermanos solos. Mi tía Elinor me comentó que ambas han vivido en aislamiento total y algo que me llamó la atención es que Ana tiene un mucho de pelo congelado como el tuyo, así que mi pregunta es la siguiente, ¿qué ocurrió? Elsa le vio con todo el miedo del mundo grabado en su rostro, pero era su hermano y era natural que quisiera saber más sobre ellas, así que reunió el valor y habló. Te contaré, pero también quiero hacerte una pregunta. El rubio asintió dejando que su hermana rubio albino hablara. Verdad, fue durante un verano. Ana tenía conocimiento de mis poderes desde el comienzo. Nos divertíamos mucho día a día, incluso nos escapamos durante las noches para jugar, pero una de esas noches Ana y yo estamos jugando a hacer muñecos de nieve. Nos divertíamos durante muchas horas cuando nos deslizamos de uno de los montículos de nieve. Ella aterrizó en otro y empezó a saltar, y conforme ganaban velocidad a mí se me hacía más imposible el seguirle el paso. Resbalé y no pude crear el último monte de nieve para que saltara. Traté de decirle que se detuviera y estiré mi brazo. Solo fue una ráfaga la que se necesitó para que ella cayera sobre el primer montículo del que salimos, y le di en su cabeza. Empecé a lo hicieron, solo que Ana estaba muy fría y yo estaba aterrada. La llevaron con unos trolls para que le borraran los recuerdos que tenía de mis poderes. Después de ello el jefe de los trolls me habló de mis poderes y lo peligrosos que podrían ser si no los controlaba, y mi padre aterrador decidió que lo mejor era aislarnos del mundo y de una de la otra. Elsa terminó de relatar uno de los acontecimientos más traumáticos de su vida. Naruto se levantó y se sentó junto a su hermana, pasó uno de sus brazos y la abrazó. No fue tu culpa que Ana haya perdido la memoria, fueron solo eventos desafortunados que tuvieron su detonación en una noche. Ni tú ni Ana fueron las causantes de ese desastre, solo eran unas niñas. Papá y mamá debieron estar ahí, pero el pasado es historia, el futuro un misterio, pero el hoy es un regalo que hay que disfrutarlo, por algo lo llaman presente. Naruto sintió que las lágrimas de Elsa dejaba caer se mezclaban con su risa. Ahora, tenemos de él y le vio a los ojos. ¿Cuándo perdiste tu inocencia? Naruto le vio con atención y suspiró, sabía que le harían esa pregunta tarde o temprano. Tomó aire y se preparó para esto. Bueno, verás, mi inocencia la perdí un día como hoy, me estaba preparando para una batalla y temía no volver, así que cuando Astrid y yo llegamos a nuestra casa, Naruto fue interrumpido de manera esporádica por Elsa. Esa inocencia no, me refiero a... ¿Cuándo dejaste de ver el mundo como un niño para verlo como adulto? El rubio rió por su descuido al malinterpretar la pregunta de su hermana. Bueno, si era eso, dejé de ser niño a la edad de 2 años. Durante mucho tiempo suprimir el recuerdo fue crucial, pero ahora lo puedo recordar con tanta claridad que asustada. Fue una madrugada de verano, los dragones habían atacado sin previo aviso, los aldeanos corrían de un lado al otro tratando de controlar la invasión. Hippo tenía 6 meses cuando pasó. Madre era una ferviente creyente de que matar a los dragones no resolvería nada.
pero no era una opinión muy popular. Brinca núpese adentro en nuestra cabaña, yo solo pude retroceder con mi hermano en brazos, me acorraló el dragón pero no atacó, no lo entendía y ciertamente jamás espera entenderlo. No sé cuánto tiempo estuvimos viéndonos fijos el dragón y yo, mientras Hippo jugaba con uno de sus adornos. El grito de padre fue lo único que nos trajo de vuelta a la realidad. Él nos salvó pero dejó desprotegida a nuestra madre, se la llevó y durante 20 años creí que estaba prometí jamás volver a perder algo que apreciará, así que empecé a entrenar como loco, solo quería estar con mi familia y gente a salvo. Elsa siempre creyó que su hermano era demasiado fuerte, y ahora entendía su fuerza, y también notó la voluntad que emanaba al recordar los sucesos. Ella se acercó a él y le abrazó con más fuerza, para sentir más el calor que el rubio desprendía y sobre todo para apaciguar sus miedos, y así ambos hermanos se quedaron quietos, ignorando que Ana había escudado la conversación a escondidas de ellos. A la mañana siguiente, Astrid se sorprendió al ver que las dos princesitas estaban en el patio esperándola. Vaya, miren lo que trajo el viento, ¿se cayeron de la cama?, preguntó la rubia. No, estamos aquí para aprender a ser como Naruto y como tú, valientes, habló Ana sorprendiendo a la rubia. No solo eso, también queremos saber qué es ser un jinete de dragón, solo así podremos saber cuál es nuestro potencial. Astrid suspiró, quizás ambas sí tenían algo de Naruto o quizás mejor dicho algo de idiotez, pero de manera inconsciente una sonrisa se formó en su rostro. Bueno, veamos cuándo dura esa determinación en ustedes jóvenes. Las dos princesas asintieron ante el desafío que su cuñada lanzó. Un mes después, Astrid se consideraba una gran líder, pero ver cómo transformó de unas niñas que no sabían nada de rudeza a unas verdaderas guerreras era una hazaña increíble. Ana, que antes usaba más el impulso que otra cosa, estaba demostrando tener cualidades de exploración. También demostró que sabe cómo vestirse, una playera roja, con un pantalón de cuero vino, una falda marrón de cuero, al igual que las botas, el chaleco negro con peluche blanco y dos guanteletes de cuero con piel de conejo. Su pelo estaba algo más corto, esto para ayudarle con su elasticidad. Elsa era una joven muy retraída y poco sonriente, pero ahora no solo había demostrado ser atenta y perspicaz, sino también que tenía una de esas sonrisas ególatras que Naruto hacía después de una batalla o antes de enfrentar un reto. También ella cambió su vestir, siendo en su mayoría ropajes blancos, solo siendo acompañados por un chaleco de piel de lobo, y unos guanteletes de vendas hechas con la piel de una serpiente. Estos eran muy buenos avances, pero seguían teniendo. ¿Puede terminar ese circuito?, gritó Ana al sentir el alcohol en sus dedos. La verdad no lo sé, solo lo hace, les comentó Patapez viendo a sus demás amigos. Bueno, me gustaría que nos comentara su secreto, habló Elsa lavando su herida en el abdomen. No quería infecciones en su cuerpo, en ese caso dejaría de ser secreto y nadie tomaría el circuito como una muestra de poderío absoluto. Les comentó Hippo. ¿Qué significa eso?, preguntó Mérida, quien se había quedado con los chicos ya que estaba aprendiendo tácticas de combate y mejorando su manejo del arco. Es que verás, en Berk, todos quieren superar el circuito de Naruto, creen que si lo superan serán convertidos en dioses. Elsa alzó una ceja ante ese pensamiento, aunque suene descabellado, la verdad es que no está muy lejos de la realidad. Naruto tiene las habilidades de Tyr, Thor, los gigantes de hielo, Loki y Fenrir. Es muy obvio que se crea que Naruto es un dios, puede cazar y rastrear en cualquier superficie de la tierra, soporta los rayos de Hydra por algún tiempo, manipula el hielo a voluntad, es listo y tramposo como el dios Loki en algunas ocasiones, pero también posee los fuertes dientes de Fenrir. Eso y la absurda fuerza que tiene, les explicó Astrid viendo a las dos jóvenes. Genial, ahora solo quiero completar ese circuito para ver si es verdad. Elsa tenía ácido saliendo de su boca por las locuras de su hermano, hablando del rubio, donde los demás se encogieron de hombros al no saber dónde estaba nuestro protagonista. En las afueras de Arendelle, Naruto veía el claro bosque con atención, a su lado Hydra también tenía la misma postura. Fue entonces que apareció una silueta humana, se acercaba a Arendelle. El dúo de locos se movió tan sigilosos que las ramas no tronaban, movió su arma y de un solo tajo cortó el cuello del humano. Otro más que cae, susurro,
Antes de darle la vuelta al cuerpo, dejando al rubio con un mal sabor de boca, enviaron a una mujer esta vez. Malditas estas traidoras, no saben lo que significa la palabra honor. Naruto tomó el cuerpo y lo arrastró, cavó una letrina y enterró el cuerpo de la mujer dándole descanso eterno. Se están moviendo, quizás sea prudente que Dagu regrese antes de lo previsto, las cosas se pondrán feas por aquí. Hidra asintió, estaba de acuerdo que las cosas estaban cada vez más oscuras. En otro lado el Consejo Real se reunía de forma extraordinaria con el asunto que en sus manos había escapado. ¿Cómo es posible que ninguno de nuestros espías haya vuelto con vida?, preguntó uno de los concejales con furia. No lo sabemos, simplemente parece que se los traga la tierra, y estoy seguro que ese maldito demonio tiene algo que ver. Otro de los concejales gritaba y gritaba pero nadie resolvía nada. Silencio, gritó el regulador de la reunión. Hermanos míos, no estamos aquí para gritarnos como bestias salvajes, esta institución fue fundada hace 150 años, y no podemos permitir que un sucio fantasma nos destruya. Los demás asintieron. Estoy de acuerdo con el regulador, pero tengo una pregunta que hacerles. ¿Cuántos muertos han dicho que nos declararán la guerra?, preguntó un concejal alto, de pelo negro que le llegaba hasta más abajo de la cintura. Tenía un atuendo negro completo con la corbata blanca y sus ojos violetas le revelan sus deseos oscuros. Hable claro, Lord Madara, pidió el concejal de su izquierda. Lo que estoy planteando es simple, verán, el joven Naruto no solo tomó lo que por línea de sangre era suyo, también declaró la guerra contra el consejo, y que sus aliados comerciales fueran expulsados del reino como invasores solo reafirma sus palabras, pero curiosamente no ha hecho movimiento alguno y eso me haya llevado a pensar que quizás estemos viendo de manera errónea al joven. Los demás se vieron sin comprender casi nada. Si él fuera alguien que busca la venganza ya habría atacado directamente, si él fuera un estratega sabría que no hay forma en que él pueda ganarnos, pero si él es un guerrero sabría que la mejor que nadie como es el campo de batalla y la guerra, tendría la planificación de todo lentamente y sabría cómo moverse entre las sombras para derrotarnos, así que ese es mi punto. En vez de seguir enviando espías o asesinos, debemos dejar que el joven haga un movimiento. Los demás viejos se vieron tratando de analizar cada una de las palabras que les había dicho Madara, el cual esperaba que su idea funcionara y le diera razón o le haría saber que el chico haría una locura que marcara una brecha entre ambos bandos. De vuelta en Arendelle podemos observar a Naruto leyendo unos documentos mientras sus hermanas se mueven por el circuito. El primer movimiento debe de haber sido mío, pero está bien, ellos lo tuvieron y ahora sé que no son como dicen ser, realmente ellos jamás han tenido que usar una espada o un arma para matar a alguien, pero eso es lo de menos. Naruto giró su rostro al circuito donde sus hermanas aún estaba trabando de salir, apretó de manera inconsciente el libro en sus manos. Odín, Thor y demás dioses denme fuerza para seguir con este plan de guerra. Freya protege a mis seres queridos y Loki ocúltame de los malos vicios. Todos debemos de seguir este camino para poder ir al Valhalla. Mamá, papá, espero y me vean desde los más alto, les daré un descanso tranquilo en cuanto termine aquí. No habrá lugar del mundo en que la gente recuerde mi nombre. El rubio volvió al libro y trató de ver si su idea estaba 100% segura de afectar al consejo. Ana y Elsa tenían uno de esos pocos momentos de descanso que Astrid les brindaba cuando se lo habían ganado a pulso. Estos siempre habían sido cortos, pero este sería largo ya que Astrid tenía que ver algo con Naruto. ¿Se ven bien los dos juntos?, habló Ana con voz cansada. ¿Quién es?, preguntó Elsa también cansada. Naruto y Astrid, ambos se ven bien juntos, es como ver a mamá y a papá juntos, solo que ninguno de ellos te lanzaba una hacha cada que cometes un error. Elsa rió ante la comparación que ciertamente acertaba muy bien la relación de los dos rubios, tanto uno como otro le habían demostrado que esa relación era fructífera y recíproca, ambos siempre estaban al pendiente de ambas, Astrid de manera rápida y cruel con su entrenamiento, Naruto de manera sabia y divertida, pero si todo ambos les hacían sentir en familia, ya fuera a ellas o a Hippo siempre estaban listos para escucharlos las veces que fuera necesarias. Sí, ellos dos serán grandes padres en un futuro, no puedo esperar a verlos con un hijo. Elsa decidió que sería mejor ser sincera con su hermana. Sí, el futuro rey Simba. Ana soltó un nombre que provocó carcajadas en la rubia. Ana, no quieras ponerle el nombre de un personaje de cuentos de hadas a una persona real. La castaña infló los. No entremos en discusión. Quiero saber si tú e Hippo son novios. Elsa había tomado agua que escupió ante la pregunta que le hizo su hermana menor. ¿Qué?
Grito preguntando, oye, no es para que te pongas así, he visto que últimamente ambos pasan más tiempo juntos y se parten de la risa con anécdotas de Naruto. Elsa parpadeó, no creía que Ana supiera, además siempre le ves cuando crees que nadie más te ve, te pones sonrojada cada que él dice tu nombre y también tiraste todos tus vestidos a la chimenea y has estado pidiéndole a Astrid consejos para hacer la comida, eso dejó con el alma fuera a Elsa, esto estaba más allá de lo que pensaba, jamás creyó que Ana supiera de ello. ¿Le has comentado a alguien? Pregunto insegura. Bueno, sí, a todos menos a Hippo y todos me dieron la misma respuesta. Recién te das cuenta, es un poco molesto pero eso me dicen la mayoría del tiempo. Ana giró su rostro y vio a Elsa caer desmayada asustando a la castaña. En Berk, Dagur había vuelto y había pedido que preparan los barcos para transportar a los habitantes de Arendelle. Bueno, no sé qué pelean allá ustedes, pero advierte a Naruto que varias tribus han estado rondando por nuestras aguas. La defensa de Berk los ha contenido lo más que ellos pueden, pero tenemos que las cosas empeoren. Dagur asintió ante las malas noticias de Bokon. Había mucho por hacer en ambos lados y ahora entendía por la idea de Naruto de llevarse a Arendelle a Berk, así podría lidiar con varios problemas pero en un solo lugar. El Berserk suspiró, su hermano se había metido en camisa de 11 varas y ahora debía de salir de esta con solamente su cabeza.